Bienvenidos amigos a la siguiente edición del programa Las Congresistas Tienen la Palabra. En esta edición vamos a tener el placer de presentar a la congresista Cecilia Tait, a quien todos conocemos, y al doctor psicoanalista, el doctor Max Hernández Camarero, quien ha sido fundador de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y además exsecretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. El tema que nos ocupa en este programa es de importancia y de coyuntural relevancia. Tiene que ver con el racismo y sus efectos e impacto en la condición de las mujeres de nuestro país. Estamos pues llanos a ofrecerles otro programa más de Las Congresistas Tienen la Palabra. Hay racismo en el Perú, todavía existe eso. Claro, sí hay racismo acá en el Perú. Lo hay, hay discriminación enorme. Por supuesto. Yo creo que sí. La verdad, yo creo que no. Por supuesto. Y en el caso peruano, ¿cuál fue la causa original para el racismo? Debe haber sido algo así como una coartada para justificar la explotación despiadada de las poblaciones nativas en el Perú por parte de los conquistadores y los colonos, para lo cual era muy funcional decir estas personas son inferiores e incluso, inicialmente se dice incluso que no tienen alma. ¿Recuerdas un episodio reciente en el que haya sido discriminada por sus rasgos físicos? Mi hija ha tenido su bebito hace 4 meses. Iba pues al hospital tempranito a visitarle, ¿no? Hacen pasar a mucha gente, señoras bien pintadas, señores que están pasando con su corbata y todo, y a nosotros nos tenía parados ahí. Y no, señora, usted tiene que darse la vuelta por el otro lado, por aquí no se pasa, me dice. Y yo le digo, pero señor, está pasando los señores, ¿por qué a nosotros no nos dejas pasar? No, ustedes no pueden pasar por acá. Y el señor no sabía que yo era congresista. Claro. Y llamo al director, le digo, señor director, no me dejan entrar. ¿Y por qué puerta está usted? Estoy por la puerta de emergencia y a mí el avión me va a dejar. Necesito ver a mi hija. Y el director tenía que venir hasta la puerta para que yo pase. ¿Esto era un hospital privado? Es en el hospital del Cusco, no es el hospital del Estado. Bastante. Hay mucho racismo. Lo digo porque yo lo he sentido. Yo tendría 18 años. Había llegado recién a Lima. Y salía y había gente que me miraba así como un bicho raro. Te mira de los hombros, o sea, por encima de los hombros, sin conocerte, ¿sabes? Solo por verte la cara, por ver que eres de la sierra. No sé, cuando yo entraba a restaurantes así, en Miraflores, la gente, o sea, no sé si tiene dinero o no tienen dinero, a mí no me interesa si tienen dinero. La cosa es que tienen una buena ropa, que la ropa no hace a la persona. Tienen un buen maquillaje, que el maquillaje no le hace al cerebro. Me miraban así como riéndose. Es como si
¿qué tiene esta? ¿Por qué pisa este lugar? Como si yo fuera un bicho raro ahí dentro. Me incomodé, pero igual no les di el gusto y me quedé sentada hasta que se vayan ellos. Yo me quedé esperando a que se vayan ellos. No es fácil llegar, dejar toda tu costumbre, dejar a tu familia de lado para enfrentarte a toda esa gente que quiere derrumbarte, que quiere sacarte del camino. ¿Por qué? Porque estás haciendo mejores cosas que la otra persona. Y hay que ser fuerte para eso. Amigos, en esta nueva edición del programa Las Congresistas Tienen la Palabra, voy a tener el gusto de presentar a la congresista Cecilia Taid. La congresista es totalmente conocida por méritos propios, laureles deportivos, pero también por méritos políticos. Es conocida su especialización en los temas de salud y en la problemática de este tema desde la perspectiva de la condición de las mujeres, pero también en general desde la perspectiva de la condición de los ciudadanos. Esta tarde yo quiero, como está Cecilia, quiero preguntarte, desde tu trabajo en el deporte, en la sociedad civil y en el Congreso de la República, ¿cuál es tu visión de la discriminación, no solo como mujer, sino en general, de tu condición étnica, de tu rol social? Bueno, gracias Rosita por invitarme. Tienes un programa súper entretenido políticamente, diferente, y qué bueno, ¿no?, que las mujeres parlamentarias de nuestro país tengamos un espacio también en la televisión del Congreso, así que una vez más felicitaciones. Y sí, pues yo soy Cecilia Taid, voleibolista de raza negra, y como comprenderás tenemos tantas cosas para decir, porque quien no tiene de inga tiene de mandinga. Por supuesto, yo soy sola, por ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces y a mucha otra, nos ¿no? cholean o nos negrean, ¿no? Pero no importa, yo creo que nuestro país, donde hay un racismo solapado, donde te dicen, pero tú no eres tan negra. Entonces yo digo, ¿es un tema de matiz, Rosita? No, es un tema de raza. Pero el tema de discriminación no solamente viene por la raza. Y te cuento algo, y muy curioso, que me tocó vivir ayer en la Comisión de Salud. Tú has dicho algo muy cierto. Yo estoy sino tratando de sacar la reforma de salud para que todos los peruanos tengamos acceso de medicamentos, calidad de atención, que las largas colas que hacemos en los hospitales no sean tales, sino que lleguemos a la hora y al día siguiente ya tengamos medicina, diagnóstico y nos puedan curar. Y estoy sacando la ley del camplaje, que te he traído acá este tríptico, que es los 3 minutos maravillosos que le puedes dar al recién nacido. ¿Qué es el camplaje? Que se queda el cordón umbilical hasta que termine de latir y la madre le transfiere todo el último hierro que ha quedado en el cordón. Un colega nuestro, congresista, y quiero recalcar algo, a todos los peruanos y a los 130 no nos eligen por nuestro título, porque tú ¿cuántos títulos tienes, Rosita? Imagínate, ¿no? No podría competir con la doctora Rosa Mávila. Entonces esta humilde ama de casa es voleibolista, quiere trabajar en el tema de salud y mejora, porque yo no tengo ninguna clínica ginecológica, sino creo que lo que yo por experiencia aportar. Y lo primero que me dijeron, por si acaso soy médico. ¿Eso no es una forma de discriminación? Por supuesto. Porque si me hubieran dicho a mí, ojo, tú puedes ser candidata, pero primero me muestras tus títulos a ver si yo te elijo. A mí no me han elegido por los títulos. Entonces, yo creo que hasta dentro del Parlamento también tenemos que tener cuidado. Regresando a la discriminación, recientemente Magali Solier, que tú sabes que es una artista muy conocida, escribió en el Facebook que ella no haría un desnudo sino cuando fuere estrictamente necesario, ¿no? Y eso generó toda una serie de reacciones, ¿no? Le dijeron guanaca, no, si tú no puedes mostrar nada, chola, te podría leer terribles Facebooks que escribieron, ¿no? Adjetivos. Le mandaron a hacer
época picante a la plaza de Guanta, esta cholita no es tonta, te afeitas esa papa, qué repugnante ver a una auquénida metamorfoseada calata, que con un sol quédate bien servida, a nadie le interesa ver un cuy caviar desnudo, hasta ese nivel, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué está expresando eso, Cecilia? Algunos psicólogos dicen que los que discriminan, los que llaman negro, cholo, bruto, indígena, etcétera, en el fondo necesitan sentirse superiores, porque en el fondo no tienen un complejo de superioridad, sino exactamente el otro complejo de inferioridad. Entonces, para remontar lo que inconscientemente, el que se sienten menos, se autopresentan como más, ¿no? Para lograr pues una forma indirecta de igualdad, ¿no? Hay forma que te puedes presentar, bueno, yo como siempre he sido alta, voy a un evento y me dicen, congresista, adelante, no, atrás nada más porque voy a tapar. Pero yo no dejo de ser congresista de donde estoy. Pero cuando ya comienzas a maltratar, yo soy un poco renegona, creo, pero no denigro a una persona. Porque una cosa que te digan, ay, gordito, pechocho, lindo, a que te digan, este gordo que nada, hay diferencia, el tono, ¿no? Y estas personas creo que sí hacen este tipo de cosas. Pero yo sigo pensando, Rosa, que tiene que ver del tema de la casa. Porque eso es lo que escuchan. Los niños repiten. O por ejemplo, estás manejando, comen y botan las cosas en la calle. El niño ve eso. O estás manejando y alguien comete una infracción, abres tu línea y le dices de todo, del A hasta la Z, el niño que está a tu costado aprende. Si tú no das pase a la persona que está en las líneas blancas, el niño también aprende. ¿Tú no crees que va a aprender a discriminar desde chico? Claro, y además a razonar muy implícitamente que la pigmentación o el color de la piel implica un estatus distinto, diferente, ¿no? Y que generalmente se asocia pues el racismo también a otras opresiones, ¿no? Como la pobreza o el género. Hablábamos también al preparar este programa de las trabajadoras del hogar, ¿no? Y cómo se las considera siempre sectores inferiores, subordinados, ¿no? No se ve el trabajo en el hogar como un trabajo, ¿no? Sino a veces hasta como un favor. Hay incluso trabajadoras del hogar que no perciben el sueldo, ¿no? Bueno, hay una cifra de más o menos de 400.000 y pico servidoras del hogar que no tienen seguro, que le pagan el menos del mínimo. Yo, si hago eso, Celia me cuelga, por ejemplo, ¿no? Porque me dice, usted es congresista, tiene que cumplir la ley, obviamente, porque imagínate, ¿no? Yo como congresista le pago el seguro, que él tiene que pagar la ONP, tiene su buen colchón, y me dice, yo voy y cuento al parque y les digo que yo tengo todo eso, ya es un alcance, porque creo que todo el mundo y todas las personas que cuentan con una profesional, porque es una profesional, Rosita, no me digas, se levanta a las 6:30, te prepara el desayuno, te lava, te cocina, te limpia, y eso sí me dice, yo no limpio lunas, ¿ah? Entonces tengo que contratar a otra persona, pero ¿por qué maltratarlas? ¿No? Yo considero que ahí hasta la forma del trato, ¿no? Yo le digo a veces, esto combina, y hoy día voy a entrevistarme con la congresista Mávila, ¿qué tal? Me parece muy bien. Me regala perfumes carísimos, mi empleada. Entonces es un miembro más de la familia, pero que trabaja profesionalmente en mi casa. Gracias, Cecilia. El tiempo es tirano. Siempre ha sido grato conversar con Cecilia Tahir, con quien hemos compartido ya varias experiencias en nuestro rol de congresista. Y con ustedes, amigos, esperamos tenerlos en la próxima edición de nuestro programa, no sin antes agradecer a Cecilia Tahir, nuestra congresista hoy día en el programa Las Congresistas Tienen la Palabra. Hasta la próxima.
mi primer entrenador, siempre me dio fuerzas. Nunca dejó que me rindiera, me alentaba a seguir adelante. Sin importar cuántos obstáculos me impidan llegar a la meta, ella sabía que podía lograrlo. Ella hizo que confíe cada día más en mí. Sin ella no sería lo que soy. Por eso mis logros también son los suyos. Gratis. Visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo. Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160 o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. Te esperamos. La gripe es una enfermedad muy contagiosa. Para prevenirla, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Cúbrete al toser o estornudar. Usa papel desechable y arrójalo a la basura. Abre las ventanas de todos los ambientes. Si estás agripado, evita los lugares públicos. No te automediques. Si tienes fiebre o tos, acude al centro de salud más cercano. La gripe se transmite de persona a persona a través del aire, al toser o estornudar. Y recuerda, tu salud está en tus manos. Ministerio de Salud, Perú, progreso para todos. Estimados amigos, conforme habíamos anunciado, entramos a tratar ahora la segunda parte de este su programa, Las Congresistas Tienen la Palabra. Y tengo realmente el honor y la alegría, ya que se trata de un buen amigo, de presentar al psicoanalista y psiquiatra, pero a la vez el secretario ejecutivo de más de una década del Acuerdo Nacional, que ha sido el escenario, que duda cabe, político, más importante de naturaleza gubernamental en los últimos años. Este programa se honra entonces en presentar al doctor Max Hernández Camarero para trabajar los temas de discriminación en la mujer. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo estás, Rosa? Mira, en primer lugar, muchas gracias por estas palabras que de verdad las acepto por la vieja amistad que nos une. Disculpa lo de vieja desde mi lado. No, pero el vino añejo es mejor. Es mejor. Muchísimas gracias, sobre todo porque yo sé de los esfuerzos de la Mesa de Mujeres en el Congreso. Sé que están trayendo temas no solo de género. A partir de la sensibilidad de la mujer, están trayendo temas de múltiples formas de discriminación que lamentablemente todavía persisten en nuestro país. Y en ese sentido, feliz de estar contigo. Claro, Max, mira, es curioso, parece que en nuestro país algunos sectores pensáramos que viejos estereotipos de discriminación al cholo, al negro, a la mujer de la selva, quien se le asuma que siempre es promiscua, a las cholas que son sucias e ignorantes, en general todo el laberinto de la choledad, para citar una obra más o menos conocida, están demasiado arraigados en nuestra mentalidad, ¿no? Y por eso la primera pregunta que quisiera hacerte, Max, es ¿cómo evalúas el impacto de la discriminación en nuestro país? Yo creo que es un impacto muy serio, y muy serio porque durante mucho tiempo lo que es una de nuestras ventajas competitivas, que es nuestra pluralidad, nuestro inmenso mosaico de diferencias culturales, fue visto como una suerte de lastre. Y en función de eso,
los grupos dominantes plantearon una serie de estereotipos que congelaban a la gente en una visión negativa, peyorativa, abusiva. El racismo implica, decía uno de los analistas más brillantes, una pseudoespeciación. La palabra suena rarísima, pero decía, el racista cree que el otro pertenece a otra especie que no a la especie humana. Y terminan arrebatando al otro la condición de humanidad y lo reducen a un estereotipo, lo reducen a un calificativo dicho con violencia y con arrogancia. Por lo tanto, esto ha sido un problema muy serio, aparte de que esto hace muchísimo daño a la identidad personal. Fíjate, estudios recientes de la neurofisiología demuestran algo muy importante. Los mismos circuitos cerebrales que se activan en el maltrato físico se activan en el maltrato moral. O sea, que si alguien viene y me pega y abusa conmigo físicamente o me insulta, son los mismos circuitos cerebrales los que se ponen en funcionamiento. De tal manera que el insulto no solamente tiene un efecto, podríamos decir, mental o psíquico, sino un efecto psicosomático. Y tal vez el más trascendente, un efecto cultural, ¿no? Un efecto de exclusión, ¿no, Max? Por supuesto. Una vez, Max, estaba ya por razones de pasado político en un centro transitorio de detención y en un ambiente estaban mujeres morenas, ¿no? Y las habían desplazado a las mujeres cholas, andinas, que eran trabajadoras del hogar, a otro ambiente. Y decían que no se podían juntar, que ellas eran las frutas y que las otras eran, las cholas eran las papas, dando por despectivo el apelativo de papas, ¿no? Y entonces era la discriminación de las discriminadas. O sea, ¿cuánto puede estar arraigado? No es solo la discriminación de los que tienen la tez blanca de la famosa raza occidental y cristiana, ¿no? Sino incluso en los sectores discriminados prende la discriminación, ¿no? Que tan arraigado puede ser esa cultura de desigualdad, ¿no? Porque nosotros somos un país que a la vez es un país mestizo y es un país discriminador. Entonces, al tener esta combinación poco menos que imposible desde la perspectiva lógica, porque si nos llenamos la boca diciendo somos mestizos, ¿cómo vamos a discriminar porciones de nuestro propio mestizaje? Entonces, si bien comparto contigo que el gran tema es el tema sociocultural, yo desde mi perspectiva más psicoanalítica pienso en qué ocurre con la gente, qué ocurre con la persona que al discriminar al otro está discriminando una parte de sí. Es decir, creamos una cosa curiosa, eso que se llama una metaotredad. Voy a explicarlo, estoy hablando de palabras que suenan muy complicadas. No, pero tú las explicas pedagógicamente. Pero tienen valor. Una metaotredad, por ejemplo, la tenía el Inca Garcilaso. Tú sabes que yo soy un fanático del Inca Garcilaso, sin embargo hay que decirlo. El Inca Garcilaso, para ser aceptado como Inca, como indio, él plantea que los incas eran una clase distinta de estos indios de la parte norte del Perú o de la selva. Entonces él crea una otredad, yo soy otro que tú, pero soy otro que esos otros a los que tú y yo debemos discriminar para que tú me aceptes. Entonces se crea esta cascada, se crea lo que los alemanes llamaban el síndrome del ciclista. El síndrome del ciclista, ¿sabes en qué consiste? En agachar la cabeza al de arriba y patear al de abajo, como el ciclista. Entonces eso es enormemente dañino. Yo sí creo que eso está cambiando.
Yo creo que está cambiando mucho más lentamente de lo que creemos y quisiéramos, pero sí yo noto que en algunas generaciones jóvenes hay cambio. Sin embargo, cuando me di con la sorpresa de lo que decían de esta estupenda actriz de Magali Solier, realmente me pareció que todo lo que yo creía que había habido de progreso se venía abajo como por un hueco negro, ¿no? Y de acuerdo con esto, Max, ya pues no puedo dejar, es un deber interrogarte sobre el tema. ¿Qué decían las políticas del Acuerdo Nacional sobre discriminación y sobre mujer? Esto es bueno, muchas gracias por la pregunta y te digo muchas gracias porque si bien no estoy sino en el Comité Consultivo del Acuerdo Nacional... Pero por favor, eres, como tú decías en los prolegómenos de este programa, ya eras parte hasta de del mobiliario del Acuerdo Nacional, pero bueno, obviamente sería del sesudo mobiliario del Acuerdo Nacional. Bueno, fíjate, hay varias políticas. La política 11 fundamentalmente es una política que pone mucho énfasis en fortalecer la participación de la mujer. Y esto ha sido algo que ha estado permanentemente presente en el Acuerdo Nacional. Pero hay otra política que tiene que hacer con esto, que es la política 7, sobre erradicación de la violencia. Yo creo, por ejemplo, que el logro, en parte muy importante, de la Mesa de Mujeres, de incluir el feminicidio como una cosa que agrava la violencia, porque es la violencia contra una persona que en ese momento está indefensa y que está además atrapada en sus propios afectos. Es la política 7, erradicación de la violencia. Decíamos además la necesidad de aumentar el civismo. Y en un país como el nuestro, el civismo implica aceptar que la civis y la civilización no puede ser discriminatoria. Eso claro. Es una contradicción inaceptable. Con la visión que cuestiona lo rural, lo que no está vinculado a la polis, ¿no? Y además que tiene que ver también con el tema pobreza, ¿no, Max? Es pobreza, es centralismo. Fíjate, con todas las imperfecciones que puedan haber tenido la ley de bases de la descentralización, las posteriores modificaciones, etcétera, etcétera, con todo lo complicado, con todo el problema del canon, nombra lo que quieras, creo que ha sido una de las reformas más importantes en el país. Gracias, Max. Lamentablemente el tiempo es tirano, pero te comprometemos a estar aquí claro cada cierto tiempo para que puedas cotejar puntos de vista. Y, queridos amigos, evidentemente ha sido un lujo contar en este programa con el psicoanalista Max Hernández. Gracias, Max. Gracias a ti, Rosa. Muchas gracias.